Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, noche. Muy solo muy solo nada más. Buenas noches, ¿cómo les va? Yo sé que a veces uno dice bien, pero a lo mejor no tan bien, no importa. Usted está en un lugar, en el lugar adecuado, ¿bien? ¿Sabe qué? Yo no sé cómo vino usted, pero tiene que venir con expectativa siempre, ¿bien? Mire, cuando Jesús caminaba por las calles, mucha gente le seguía, pero muy poquitos recibían. Lo digo de nuevo. Cuando Jesús caminaba por las calles, muchos le seguían, pero muy poquitos recibían. ¿Saben por qué? Porque no había una actitud correcta. Todavía había argumentos en la mente, todavía había preguntas, todavía había estructura, del cual todavía había una imagen que vencer. Muchos no se animaban a acercarse por miedo, ¿qué dirán los demás? Pero hay de aquellos, y se cuentan historias en la Biblia, de los que se arrimaron y se animaron a vencer toda imagen personal y humillarse delante de Dios. Porque esa gente que se animó y que vio mucho más que un simple hombre caminando haciendo milagros, vio fuente de poder, vio fuente de paz, vio fuente de alegría. Dijo, yo quiero de lo que este hombre tiene. Y se acercaban, lo tocaban, le pedían que lo sanara. Y él sanaba y él hacía milagros. ¿Saben que ese poder no se fue con él? Sino que está de nuevo aquí en la tierra. ¿Y quién lo tiene? Nosotros. ¡Wow! O sea que vos y yo tenemos el mismo poder que tenía Jesús. Dice, usted hará mayores cosas que las que yo he hecho. ¡Wow! Yo me pregunto, no sé ¿usted se ha visto con poder? ¿Usted se ve orando por un enfermo y sanando? ¿Usted se ve resucitando muertos? ¿Nos vemos de esa forma? ¿O solamente vemos a algunos que lo tienen ese poder? ¿Por qué será que algunos caminan en ese poder y otros no? Y pasa lo mismo que pasó con Jesús. Lleno de seguidores, pero pocos recibían. ¿Saben que tenemos que tener una actitud que se llama fe? ¿Cómo se llama? Fe. Fe. Muy bien. Y de esta palabra habla Hebreos 11. Así que si tiene Biblia ahí, no vamos a leer todo el libro de Hebreos, de todo el capítulo, porque es muy largo. Pero sí vamos a hablar y vamos a leer, esperen que saco el machetingui, de esta palabra. Dice Hebreos 11, capítulo 1. ¿Me cansaste esta vez? Hebreos 11, capítulo 1, versículo 1, dice así. Gracias. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Lo leo de nuevo. Es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y voy a leer ahora el versículo 6. Dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¡Wow! Aquí está la clave que hace la distinción de una persona normal a una persona sobrenatural. El caminar por fe. Hace poquito veíamos con Jasmine, veíamos un dibujito donde el personaje está parado a la orilla de la montaña y Dios le dice, avanza. Pero había un precipicio.
Entonces él, asustado, no tenía miedo de avanzar, hasta que dice, da el primer paso. Y cuando él da el primer paso, ¡pum!, aparece un escalón. Sigue caminando, ¡pum!, otro escalón. Y Jasmine, hablando con su mamá, sorprendida de lo que vio, Jasmine es mi hija mayor, le dijo, mamá, la escalera siempre estuvo ahí, pero no lo veía. ¿Qué pasa con gente que vive en lo sobrenatural? Ve cosas que otros no ven. Creen cosas que por las cuales se lo tilda de loco. ¿O no? ¿Qué te van a lavar la cabeza allá en la iglesia? ¿Qué vos crees que te vas a convertir en santito yendo a la iglesia nomás? No, a vos te falta mucho. Palabras que quieren anular tu fe, que quieren destruir esa semilla que puede producir el milagro. Dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe como un ¿qué? Como una pequeñita semilla de mostaza, le diríamos ¿a qué? Al monte, vete de ahí y ¿qué? Que se vaya al mar. ¿Y nos haría caso o no? Dice la palabra que sí. ¿Usted le ha dicho al monte alguna vez que se corra? ¿Le ha dicho al monte que se corra? Mire, le cuento un testimonio. Venía de Córdoba, tenía una reunión de trabajo y cuando estoy viniendo se larga una pedrada tremendo. Una lluvia tremenda, una pedrada tremenda. Las piedras eran grandotas. Yo decía, Señor, el auto. No encontraba puente, porque estaban todos los puentes, imagínense, camiones, autos. Digo, ¿dónde me meto? Y estaba la pedrada, yo, Señor, estaba ahí adentro del auto así, tac, 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 tac. Ay, y yo, Señor, el auto, cubrime el auto, tac, 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 tac. Y cada vez las piedras eran más grandes, el ruido mayor, y yo la desesperación mía era, si me rompe el vidrio, yo acá me muero, ¿qué hago? Y cuando estaba en eso, digo, Señor, no paraba de orar, porque bien, cuando uno más ora, cuando más apretado está, digamos. Cuando el agua te está llegando hasta acá, bueno, el agua crecía y la piedra encima caía, así que yo, Señor, te pido por favor, Señor, no me estás escuchando, Señor, no me escuchás, Señor, haz un milagro, no me escuchás. Y el Señor me dice, ordenale a la piedra que se detenga. Y yo seguía, Señor, por favor, el auto. Yo, ordenale a la piedra que se detenga. Bueno, digo, me parece loco, pero estoy solo acá, el cuate que nadie me escucha. Y digo, piedra, en el nombre de Jesús, detenete, basta. Lluvia nomás, crea o no crea. Pero yo me sabe. No cayó más piedra. Pero yo agarré, el agua empezó a bajar y yo salí en el auto y cuando empecé a ir a la ruta, agarré la ruta, yo veía que en otros lugares seguían cayendo piedra. Pero a mí en los lugares donde yo iba, no era la piedra, no iba. Tremendo. Otro día, yo antes era viajante, iba a un pueblo y se venía un tormentón. Pero esas tormentas que son de Córdoba, que vos decís, raja la tierra, dirían los cordobeses. Mal, vos decís, acá, fin del mundo. Yo digo, ¿dónde me meto? No me veía un arbolito, nada. Porque justo te agarran esos lugares, no sé si a usted le pasó, pero siempre me agarran esos lugares. Digo, Señor, ¿qué hago ahora? Y digo, ya sé, voy a declarar el nombre de Jesús que no me va a pasar nada. Pongo la mano en el auto y digo, en el nombre de Jesús, yo cubro el auto con la sangre de Cristo y con tus ángeles, Señor. Y declaro que la tormenta no me dañará el auto. Y todo esto en fe, ¿no? Vino la tormenta, un viento, yo agarré, justo vi un arbolito, me quedé ahí al lado,
los caminos hacían así. Como si nada. Terminó, seguí. Y como esta tengo varias, digamos. Pero primero que tuve que ser un loco que le cree a Dios. Un loco. ¿Cómo, Marcelo? Perdón, te escuché. A la 12, Dios, no, Dios. Perdón, Marcelo, te dije. Alabado sea Dios, tal cual. ¿Por qué? Porque creí. Y ahora yo quiero que vos digas alguna palabra que sea sinónimo de fe. ¿Qué palabra a usted le parece que tiene que ver con la fe? Confianza. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, lo voy a decir yo para así no se nos extienda la reunión, ¿bien? Seguridad. Tenemos que tener, cuando tenemos fe, tenemos seguridad. La palabra decía convicción. Descansar en algo o en alguien. Y un comentario que me gustó dice, ¿qué es lo que es la fe? Es el principio de acción y de poder. Lo digo de nuevo, es el principio de la acción y del poder. Dice que es descansar en aquel que tiene toda la sabiduría, la inteligencia y por encima de las cosas el control. Eso es fe en Cristo Jesús. Descansar. ¿Cómo nos cansan las preocupaciones o no? ¿Cómo cansan? ¿Saben por qué nos cansan? Porque a veces no tenemos fe. Porque si aprendiéramos a descansar en Dios, el problema pasa. ¿Cuántos problemas tuvo usted en su vida? ¿Cuántos problemas ya pasaron? El que viene mañana también va a pasar. Así que quédese tranquilo y descanse. ¿Bien? Porque no estamos solos, decía la palabra que escuchábamos recién. ¿Quién está con nosotros? Jesús. Jesús, el poderoso. Ahora yo anoté algunas características de personas que, o mejor dicho, sensaciones o actos o situaciones que nos generan la falta de fe. Inseguridad. En Santiago 1:6 dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios. O sea que somos desagradables ante Dios cuando nos falta fe. ¿Se escuchó eso? Usted puede ser hijo de Dios, pero un hijo desagradable. ¿Qué desagradable es? No cree en mí. Dice que no le agrada a Dios que nos acerquemos a Él sin fe. Dice la palabra de Dios también que produce enfermedad. ¿Saben que uno que estaba mudo, un niño que estaba mudo, un papá se lo lleva a Jesús y no lo podían sanar? Y dice que estaban ahí los religiosos y discutían con sus discípulos. Y por tal motivo, ese ambiente, no había milagros y no había mover de poder de Dios. Porque había gente que decía, ve se lo sanado. ¿Qué te cree? ¿Vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Saben qué? Cuando Jesús fue a resucitar a la niña, le dice que estaba lleno de lloronas. Las lloronas eran gente que se le pagaba para que vayan, como si fuera a un velorio, a llorar al muerto, porque el judío creía que en 3 días el muerto, se escuchaba el llanto, podía regresar a la vida. Y Jesús dice, sáquenme toda esta gente. Entonces entró y la niña vivió. ¿Saben qué yo aprendí de ese tema, de ese texto? Que muchas veces los milagros no se dan porque estamos en un ambiente de falta de fe. ¿Quiénes te rodean? ¿Qué te dice la gente que te rodea? Todo negativo. No, ¿y cómo vamos a salir de esta? La economía está para atrás. El país está para atrás. No, se viene una y prendemos la radio. Murieron 198.000 millones de... Y así.
Y vivimos bajo esa influencia que tiene poder para someter y para esclavizar la mente y el avance del reino de Dios en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que cortar con eso. Porque si estamos escuchando a Dios y estamos escuchando al hombre, tenemos un corazón dividido. Si estamos confiando en Dios y a la misma vez lo que dicen los que conocen, los que se mueven en lo natural, Dios le ha dado sabiduría. Pero dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es saber lo que es temer a Jehová. O sea que es una sabiduría humana. En Dios nos movemos sobrenaturalmente. Ahora, es necesario conocer a Dios. Es necesario saber quién Él es. Le cuento una vez que tuve una visión, o soñé, mejor dicho, que yo estaba en una montaña, en el centro de una montaña, y yo quería subir escaleras, salir de la montaña, y aparecían nubes. Entonces yo pisaba esa nube, y la nube desaparecía, y yo me caía como 3 nubes más abajo. Entonces veía otra nube, y había nubes que eran verdad, pero había nubes que no eran verdad, y yo caía. Y el Señor me habla de ese sueño, y me dice, muchas cosas en las que has puesto tu fe no son ciertas. ¿Y saben por qué no eran ciertas? Porque yo no conocía a Dios, su carácter, su forma de pensar. ¿Y saben qué produjo eso? Una falta de identidad como hijo de Dios. Me movía más por el miedo que por lo que Dios me decía. Dios va a hacer un milagro. ¿Quién te guía a esa palabra? ¿El miedo? ¿El deseo personal? ¿O conoces a papá? ¿Saben quién es Él? Que Él te ama. Nosotros no tenemos que tener fe en los milagros, tenemos que tener fe en aquel que hace los milagros. Pero eso tenemos que conocerlo, y a medida que lo vamos a ir conociendo, más fe va produciendo en nosotros. Porque a veces Dios te dice algo, pero la realidad dice otra cosa. Pero vos decidís a quién le vas a creer, si a la realidad o a la verdad de Dios. Y a veces somos esclavos de la realidad. ¿O no? Sí. Y la alimentamos a esa realidad. Y tenemos una mirada de que no pasa en lo natural, siempre se queda en lo sobrenatural. Una vez Dios me reveló algo en esto. Y me dijo, de este lado, cada decisión tuya, me lo reveló a través del versículo bíblico donde Moisés está peleando y él se levanta las manos y dice que tiene la victoria. ¿Se acuerdan de eso? Cuando se cansaba Moisés, venían dos y le ayudaban a levantar las manos. Entonces el Señor me dijo, en medio tuyo, en cada decisión que vos tomes, en cada cosa que vos tenés que crear, hay 2 poderes: el poder de las tinieblas y el poder de mi reino. En mi reino está todo lo puedo. Está, no hay nada imposible. Están todas las palabras que yo te he escrito en la Biblia. En el mundo de las tinieblas está, no vas a poder. Escuchame, sos un tonto. ¿Qué te crees vos? Si te fue mal, te va a ir mal peor ahora. No seas tonta, no creas. Pero cuando vos tomás una decisión, vos decidís a quién escuchar, si el reino de las tinieblas o el reino de la luz. Y el paso que vos des en fe y las palabras que vos declares le van a dar poder al reino de las tinieblas o al reino de la luz. Cuando yo entendí eso, cambié mi forma de hablar. Entonces yo empecé a notar que era muy guiado en base a lo que me pasaba en lo natural. Y el Señor me enseñó que hay que batallar nuestras victorias, hay que pelear por nuestras conquistas. Me encantó lo que leí hoy. No sé si todos tienen el devocional. Cómprenlo, es muy lindo y es re cortito. Dice, Dios responde a la fe en acción.
Entonces, la palabra para ti hoy es tuyo si estás dispuesto a pelear por ello. Y mucha gente cree que no es voluntad de Dios que sea sano. Mucha gente cree que no es voluntad de Dios que prospere. Mal enseñados, mal aprendidos. No conocemos a aquel al que nos dio la vida y todas las bendiciones con Cristo. Cristo pagó un alto precio, pero no solamente por salvación, sino por sanidad, por riqueza. Tenemos que tomarnos de lo que Cristo hizo y vivir en lo que Él ya conquistó. El Señor me mostraba algo también y me decía, tu falta de fe no te ha permitido avanzar. Porque yo cuando trabajaba de vendedor, a mí me costaba mucho salir a vender. Y lo sufría cada vez que tenía que golpear una puerta. Me daba mucha vergüenza, mal. Entonces, o estaba vendiendo y me quedaba callado porque no sabía qué decir. Porque no soy vendedor. Entonces yo oraba por otro trabajo. Yo oraba por otro trabajo. Bien, y el Señor usó eso como una escuela para que yo aprenda en la fe. Entonces cuando llegó un momento, Dios me dice, armate el currículum y salí. A mi señora le pasó lo mismo. Mi señora llevó el currículum, habían entrevistado a 60, 75 chicas. Pero cuando ella ingresó a ese trabajo, dijo, este trabajo es mío, Dios me lo ha dado. Hizo la primera entrevista, eran 3 entrevistas. Ella hizo la primera. Salimos en el auto, nos hicimos 2 cuadras, la llamaron por teléfono. Mira, tendremos que hacer toda una entrevista más, pero hemos decidido tomarte. ¿Saben cuántos trabajos fue llevar currículum? 1. Pero entró con tanta convicción porque lo que Dios le había dicho, ella ya lo había ganado en el espíritu. Lo había declarado en oración. Lo había tomado como era de ella. Porque era palabra de Dios sobre ella. Y ella lo creyó y avanzó. Y eso fue para gloria de Dios. Porque así vemos lo sobrenatural de Dios. Dando acciones, creyendo. Mire, ¿saben lo que produce una falta de fe? Emprendedores en empleados. Grandes empresarios en empleados. ¿Cuánta cantidad de empleados hay que tendrían que ser empresarios? Pero no se animan. Están atados a la falta de fe. Hay un montón de gente enferma que debería ya haber sido sana. Gente prosperada en miserables, dando lástima. Artistas, grandes artistas en espectadores, mirando lo que otros hacen. La falta de fe te quita el potencial que Dios ha puesto en vos para que tomes las promesas que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Tienes un potencial que es único y se activa en la fe en Jesucristo, creyendo en Él. Estoy aprendiendo de esto, no soy yo un experto en esto, pero estoy activando todos los días mi fe. La fe no es una cosa que digo, ya está, ya creí, ya está. No, la fe hay que activarla todos los días. Todos los días hay que matar al bichito que te trae temor, que te trae inseguridad. Hay que matarlo. ¿Qué es necesario para la fe? Un encuentro con Dios. La revelación de quién es Cristo. Como le pasó a Pablo. Dice que la fe viene por la palabra, por el oír la palabra. O sea que se necesita palabra de Dios, escuchar lo que Dios quiere y tener una mente abierta a lo que Él dice. No tener estructura, no tener argumentos. Renunciar a uno mismo, a la imagen, a que te digan que sos un loco.
Dice la palabra de Dios que sin obras no podemos ver la fe. Que la fe sin obra es muerta, dice. 6. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Cristo, el autor y el que termina la obra de fe en nosotros. Y con esto termino. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, ¿qué produce fe? 4 amigos fueron a llevar a un paralítico a Jesús. Y yo me lo imagino así, con esto termino. Me lo imagino así. Che, vamos a jugar un fútbol. Son 5 en realidad, porque está el paralítico y los 4 amigos. Che, vamos a jugar un futbolito y ahí está el Rengo. Le vamos a poner el Rengo, porque son amigos, viste que los amigos siempre nos ponemos sobrenombre. Ahí está el Rengo. Che, Rengo, vos aplaudí. Cuando uno haga el gol, aplaudí. Pero uno vio ahí y dijo, basta de esto. Yo me cansé. Pobre Rengo, siempre está ahí tirado, mirando cómo jugamos el fútbol nosotros. Yo escuché que hay uno que hace milagros. Voy a ir a esto. Che, hay uno que hace milagros. No, pero que no, sí, vamos. Agarren la camisa, vamos. Cada uno dice que agarró de una punta. Fue corriendo y cuando van llegando, llenísimo de gente. El Rengo. No, chico, bueno, gracias. Pero, no. Hoy no es mi día. No, pará. Tenemos que tener milagro. Yo sé que vine a buscar esto y no me voy sin esto. Convencido el hombre. Vamos. Pero si está lleno de gente. Pará, tengo una idea. El techo. Vamos, Rengo. Agárrate bien fuerte. Pasan por la gente. Se suben al techo y empiezan a romper el techo. ¡Pará! Paralítico. Bueno, yo digo el Rengo. Es paralítico. Le puse el sobrenombre el Rengo. Al paralítico. ¿Ahí se entendió? Siempre la historia, che, estaba atrapado, ¿no? Entonces suben y el Rengo estaba ahí. O sea, el paralítico. La camisa. Bueno, Rengo, ¿listo? Vamos abajo, a los pies de Cristo, vamos a los pies de Cristo. Bueno, vamos. Baja. Y Cristo le dice, tus pecados son perdonados. Levántate y anda. Viendo la fe de quién? De sus amigos. Se me pone la piel de gallina. Qué loco cuando te rodeas de gente de fe. Te llevan a un nivel que vos nunca llegarías. Rodéate de gente de fe. ¿Y habrán salido por el techo, che? Los que vinieron a ser espectadores terminaron siendo los artistas principales. ¿Cómo habrá salido el Rengo? Bueno, el paralítico. Yo le digo Rengo, ya está. Porque salió así, viste, medio como dudando si iba a caminar o no. Pero empezó a correr. Che, ahora sí me pongo el fútbol. Mira, vamos a hacer una cosa. Pongo el palo este que tenía acá, vamos a usar arco. ¿Cómo te vas hoy? ¿Por el techo o por la puerta principal?